Hoy tenemos el tercer tema sobre la Trinidad. ¿Ah? Estuvimos una corta serie de 3 temas sobre la Trinidad y en los primeros 2 temas anteriores estuvimos hablando sobre qué debemos saber sobre los pioneros. Hablamos sobre los pioneros y hablamos también y utilizamos las Sagradas Escrituras para ver el fundamento bíblico de la doctrina de la Trinidad. Sobre los pioneros dijimos que fueron creyentes de diferentes ramas del cristianismo, tales como bautistas, metodistas, Conexión Cristiana, Iglesia Congregacional y otras más, ¿verdad? Y, por lo tanto, ellos tenían diferentes opiniones con respecto a la deidad. Y algunos de ellos, muchos de ellos, no eran trinitarios, no creían en la Trinidad. Por lo tanto, el hecho de que tengamos nosotros hoy día, una doctrina como parte de nuestras creencias fundamentales, una doctrina de la Trinidad como parte de nuestras creencias fundamentales, demuestra que ha sido el resultado de muchos años de discusión teológica y estudio de la palabra de Dios. En nuestro segundo tema estuvimos hablando sobre la deidad de Cristo y nos enfocamos en presentar con la palabra de Dios si Cristo y Jehová son la misma persona, o son uno. Hoy, ¿qué vamos a estudiar? Hoy estudiaremos sobre el Espíritu Santo y buscaremos en la Biblia, vamos a estar utilizando la palabra de Dios, porque toda doctrina debe estar fundamentada únicamente en la palabra de Dios. Así que vamos a estar buscando en la palabra de Dios respuesta a las siguientes preguntas. ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que estudiemos este tema? Porque uno de los puntos controversiales cuando se habla de la Trinidad es precisamente el Espíritu Santo. Hay diferentes opiniones sobre él. Hay quienes piensan que es solo una influencia, una fuerza activa que no es personal. Hay algunos que piensan que es una emanación de Dios. Por lo tanto, no es igual en sustancia al Padre. Hay algunos que piensan que no existe, sino que es simplemente el Espíritu de Cristo mismo. Y ante tantas diferencias de opinión, lo más seguro es la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene características y cualidades personales y que es Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que si están preparados para abrir su palabra, para abrir la Biblia, vamos a comenzar a estudiar. Así que busquemos Hebreos capítulo 9, verso 14. En Hebreos capítulo 9, verso 14. Y vamos a leer allí. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es eterno. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Fíjense, aquí se menciona ¿quién? Cristo. El cual mediante el Espíritu eterno. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el Espíritu es, ¿qué cosa? Es eterno. ¿Y Dios es eterno? Dios es eterno. Entonces el Espíritu es eterno. Y dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y fíjense, lo más curioso de este texto es que las 3 personas de la deidad son mencionadas. ¿Se dieron cuenta? Dice, ¿cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
nos dice no solo que el Espíritu es eterno, sino que está poniendo al Espíritu como parte de la deidad. Y luego dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y ahí vemos que las tres personas de la deidad o la Trinidad están involucradas en un mismo propósito. ¿Será omnipotente el Espíritu Santo? Porque creemos que Dios es, omnipresente. Creemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? Entonces, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo si Dios es omnipresente, el Espíritu Santo debe ser omnipresente también. Vamos a Salmo 139, versos del 7 al 10, y podemos ver, y les voy a pedir que en sus casas ustedes repasen el Salmo completo, Salmo 139, y todo el Salmo habla de la presencia del Espíritu Santo en todas partes y de su poder, o como todopoderoso. Dice, Salmo 139, versos del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Fíjense que el salmista está preguntándose, ¿dónde me puedo esconder del espíritu? ¿Dónde me puedo esconder del Espíritu Santo? ¿Hay algún lugar donde se pueda uno esconder del Espíritu Santo? Sigo leyendo. ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si al Seol o al sepulcro, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Qué quiere decir este verso? ¿Hay algún lugar donde uno pueda esconderse? ¿Hay algún lugar donde podamos estar y que Dios no esté allí? Y fíjense que está hablando sobre el Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Hay algún lugar donde podamos estar y no esté el Espíritu Santo? Donde nos podamos esconder, nos podamos cubrir de Él, que Él no se dé cuenta, que Él no nos vea. No lo hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Puede estar en todas partes. Vamos ahora a buscar dos versos. El primero lo encontramos en Job capítulo 33, verso 4. Y luego buscaremos en Salmo 104, verso 30. Comencemos con Job 33, 4. Y dice allí, el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. O el aliento del Omnipotente me da vida. Fíjense, está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace? Da vida y hace ¿qué más? Crea. Porque dice el Espíritu de Dios me hizo. Es creador. Y no solamente es creador, sino es capaz de dar vida. Y si puede dar vida, es porque hay vida en Él. Porque Él es vida. Veamos entonces también Salmos 104:30. Y dice allí, envías tu espíritu. ¿Qué sucede? Son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es creador.
es dador de vida, es capaz de renovar la tierra. Nos dice, hasta este momento podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a hacer una comparación de algunos versos. ¿Se acuerdan cómo hicimos la vez pasada? Comparamos los versos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y para descubrir que en el Viejo Testamento se hablaba sobre Jehová y en el Nuevo Testamento se hablaba como Jesús, y descubrimos que es la misma persona. Que son iguales, perdón. Vamos a decir así. Y descubrimos que son iguales. Lo mismo vamos a hacer en este momento. Y vamos a ir primero a Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Jeremías 31, 33 y 34. Y luego, entonces iremos a Hebreos capítulo 10, versos 15 al 17. Comenzamos entonces con Jeremías 31, 33 y 34. Y presten atención a las palabras que se utilizan y cómo se expresa, dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está sucediendo? Va a haber un pacto con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová está hablando. ¿Qué más dice Jehová? Daré mi espíritu, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y estamos leyendo dónde? Jeremías, ¿verdad? Antiguo Testamento, Jeremías. Ahora comparamos con Hebreos, ¿verdad? Y yo dije que Hebreos, yo iba a comparar Hebreos, capítulo 10, versos 15 al 17. Entonces dice allí, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ¿quién dijo? El Espíritu Santo atestigua y el Espíritu Santo dice, o dijo, después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿No les parecen las mismas palabras de Jeremías? Y sigue diciendo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjense, lo mismo que Jeremías, lo mismo que Jehová dijo y Jeremías escribió, ahora es citado y es aplicado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y dice, y continuamos leyendo, dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No les parece que es interesante? Fíjense, como vamos descubriendo, o como la palabra de Dios nos guía y nos lleva a ver que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de quién? De Dios. Y cuando estamos hablando de Dios, ¿de quién estamos hablando? De los tres. Porque los tres son uno. Y a nosotros nos parece difícil, es difícil de entender cómo es posible que tres sean uno. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe ser igual a Dios. ¿Estamos bien hasta ahí?
Vamos a ver Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Y allí dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pedro está preguntando a Ananías, le está haciendo una pregunta directa. Y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y continúa diciendo, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Te está diciendo, mira, ¿acaso no era esa propiedad, acaso no era tuya? Y el tú venderla, ¿no era acaso tu dinero? Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, cuando Ananías, con el proceder de Ananías, estaba mintiendo al Espíritu Santo, pero estaba mintiendo ¿a quién? A Dios. Y eso nos dice ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo es Dios. Podemos ir y buscar muchos más pasajes de las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar lo mismo. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de que Dios es uno, ¿verdad? Pero Dios es tres. Cada persona de la deidad es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Y estamos hablando de que Dios es amor. Por lo tanto, cuando hablamos de la Trinidad, estamos diciendo que ellos son coeternos, son uno en naturaleza, uno en carácter, uno en propósito, pero no son una misma persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es personal, si es un ser independiente, debe mostrar características de que es un ser personal. Vamos a ver entonces ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Y vamos a comenzar buscando en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Dice ahí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si Él reparte y si hace las cosas como Él quiere, entonces eso nos dice que tiene ¿qué cosa? Tiene personalidad. Y parte de la personalidad es voluntad. Tiene voluntad, posee el querer, tiene determinación y toma decisiones, porque Él reparte como Él quiere. Por lo tanto, el Espíritu Santo posee voluntad, posee querer, determinación y toma decisiones. Vamos a ver entonces, allí mismo en 1 Corintios, pero esta vez vamos a ver el capítulo 2, versos 10 y 11. 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Y dice allí, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos está diciendo este pasaje? ¿De qué podemos aprender de aquí? Primero nos dice, primero tenemos que ver que está hablando de quién. Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando del Espíritu de Dios. Y dice que Él escudriña, pero escudriña aún lo más profundo de Dios mismo. Nos dice que Él conoce todas las cosas de Dios. Y si conoce todas las cosas de Dios, ¿conoce qué cosa? Todas las demás cosas. ¿No le parece? Eso nos dice entonces que tiene conocimiento, que escudriña y sabe las cosas divinas. ¿Y quién más podría saber las cosas divinas sino Dios mismo? Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 12, verso 12. Y después buscaremos también en Juan capítulo 14, versículo 26. Comencemos con Lucas. Lucas capítulo 12, verso 12. Y dice allí, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis o debáis decir. ¿Quién nos enseñará? El Espíritu Santo hace entonces ¿qué cosa? Enseña. Y si buscamos en Juan capítulo 14, verso 26, Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos que Él enseña y Él nos puede recordar las cosas. Y saben, quiero hacer una pausa corta aquí para hablar sobre el Consolador. Porque Jesús prometió que Él enviaría a otro Consolador. Y cuando hablamos del Consolador, o cuando Jesús habló del Consolador, Jesús no estaba hablando de cualquier Consolador. Jesús estaba diciendo que Él era el que le había traído consuelo a los discípulos, ¿verdad? E iba a enviar otro, y si iba a enviar otro, debía ser otro como Él, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando vivía en Puerto Rico, en el lugar donde yo trabajaba, había un joven artista muy bueno. Él pintaba, él era contratado para pintar, pero él pintaba grafitis. ¿Saben qué son grafitis, verdad? ¿Y cómo se pintan los grafitis? Con pintura en spray, ¿verdad? Pintura en spray. Él era experto, un artista buenísimo. Tenían una carpeta, fotos de todas las obras que él había hecho. Y a veces tenía que venir a Estados Unidos y lo contrataban para pintar en la pared de un edificio en la parte de afuera. Buenísimo. Y vamos a suponer que él se llama John. Y en este ejemplo que le estoy dando, vamos a suponer que John, que es el joven artista, está pintando entonces la crucifixión de Cristo. Y ya tiene a Cristo en la cruz. Y entonces él va a pintar la sangre que Cristo derramó. Y cuando hablamos de la sangre que Cristo derramó, yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero yo quiero que hagan en un momento, piensen cómo habrá sido eso. Porque la sangre de Jesús se derramó en las heridas de sus manos. Y sabe, como Él está colgando, como Él está clavado en la cruz y está clavado de los pies y está clavado de las manos, el peso de Él, que ya está muy cansado, adolorido, agotado, está sobre ¿qué? Sobre las heridas en sus manos y en sus pies. Lo que quiere decir que esas manos y esos pies estaban sangrando.
Y la sangre no solo caía, no solamente salía de las manos, sino que tenía que gotear y llegar al piso y caer en la tierra. La sangre no solamente salía de sus manos, sino que salió también de su costado cuando lo abrieron, salía de sus pies y salía de su espalda que había sido lacerada. Por lo tanto, la sangre tenía que correr a través de la madera de la cruz. Y corría por su cara porque salía de su cabeza, según la corona de espina abrió su piel. Así que la sangre corría por todo su rostro, por todo su cuerpo, por sus manos, por sus pies, corría por la cruz y caía en el suelo. Y ahora imagínense, John está pintando la sangre y está con su pote de spray y está haciendo la sangre y de repente se le acaba el spray, se le acaba la pintura. Y él le dice a su ayudante, tráeme otro pote de spray. Otro pote de pintura. ¿Qué pintura le va a traer el ayudante? ¿Qué pintura le va a traer? ¿Por qué roja? Porque él pidió otro del mismo que él estaba usando. ¿Verdad? No le va a traer uno diferente. Tiene que ser el mismo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que cuando él prometió que enviaría a otro consolador, ese consolador tenía que ser igual a ¿quién? A Cristo. Igual a Jesús. Vamos a ver ahora otro pasaje de la Escritura y vamos a buscar en Hechos capítulo 10 versos 19 y 20. Hechos capítulo 10 versos 19 y 20. Y dice allí, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién dijo? El Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y antes de discutir de qué se está hablando aquí, quiero que busquemos uno más. Hechos, allí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 13, versos 2 y 4, simplemente pasen sus páginas y van a ver, Hechos 13, 2 y 4, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Está hablando? Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo hace ¿qué cosa? Primero habla. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez alguna fuerza que hable? El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo ordena, porque le dice a Pedro, levántate. El Espíritu Santo envía, porque le dice a Pedro, yo los he enviado. No solamente eso, sino que también cuando escoge a Pablo, el Espíritu Santo le dice a los discípulos, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, porque el Espíritu Santo llama. Y el Espíritu Santo envía. Un verso más, o un par de versos más. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Y allí dice,
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Saben? Me gusta como lo dice en la Reina Valera actualizada de 2015. Se lo voy a leer de ahí. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Porque el Espíritu Santo nos sella a nosotros para redención. Pero ¿sabe qué más nos dice ahí que podemos aprender? Que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Por lo tanto, podemos decir que si el Espíritu Santo posee querer, determinación y toma decisiones, si tiene conocimiento, si es capaz de escudriñar las cosas, aún las cosas divinas, si enseña y nos puede recordar, si puede hablar, ordenar y enviar, llamar, si puede ser entristecido, ¿nos dice a nosotros eso, que el Espíritu Santo es un ser personal? ¿Cómo? Siente. No es una influencia, no es un poder, no es una fuerza activa, es un ser personal y es parte de la deidad. En el libro La venida del Consolador, escrito por Leroy Fromm, dice: la personalidad comprende, por lo tanto, un ser consciente de sí mismo, que se conoce a sí mismo con voluntad propia y con poder de autodecisión. El Espíritu Santo nos muestra la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es un ser personal. Nos muestra la palabra de Dios que el Espíritu Santo es Dios. Y entonces concluimos que después de haber estudiado la palabra de Dios, hemos aprendido que el Espíritu Santo es un ser personal, tiene voluntad y determinación, que se relaciona con el ser humano, nos habla, nos instruye, nos guía, nos ordena, nos transforma y puede ser entristecido. Que tiene identidad propia y es Dios, así como el Padre y el Hijo tienen identidad propia y son Dios. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Perfecto. Que el Espíritu Santo es todopoderoso, así como el Padre y el Hijo son todopoderosos, pero no son tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. Que el Espíritu Santo es creador, así como el Padre y el Hijo son, pero no son tres creadores, sino un solo creador. Y el Espíritu Santo es uno en naturaleza, carácter y propósito, y es coeterno con el Padre y el Hijo. Y quiero hacer una advertencia aquí. No una advertencia, sino una corrección. Nosotros estamos programados a ver las cosas de forma lógica, ¿verdad? Por lo tanto, cuando leemos en algún lugar que dice la tercera persona del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, pensamos ¿qué cosa? Que es menor. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que es menor? Porque estamos poniendo números. Números. Uno es el más importante, el segundo es el que le sigue en poder y el tercero es el que le sigue. Pensamos en forma numérica, pero no es así. Cuando usted lea una cita sobre el Espíritu Santo y diga la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, no piense en número, sino que está haciendo una aclaración de que hay tres personas en la deidad. Hay tres y ellos son uno. Y son un solo Dios, de la misma importancia, del mismo poder, de la misma naturaleza, del mismo propósito. No es uno más importante que el otro, o uno menos importante que el otro. Ellos son Dios.
En el grupo pequeño recientemente, donde nos reunimos con la hermana Carmen, una de las damas me preguntó, y estábamos hablando sobre el bautismo, y una de las damas me preguntó, me dijo, háblame sobre el Espíritu Santo. Luego de sugerirle que leyera capítulo 14 al 16 de Juan, ¿conocen estos capítulos? Hablan sobre el Espíritu Santo. Y también si leemos Romanos capítulo 8, vamos a encontrar que habla sobre la obra del Espíritu Santo. Comencé a decirle, ¿quién es el Espíritu Santo en mi vida? Para mí. Y dije algo parecido a esto. El Espíritu Santo es el que me hace ver que soy un pecador y que necesito la justicia de Cristo. El Espíritu Santo es el que me hizo entender que hay un juicio y que Jesús es mi abogado. Es el que me da la victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo es el que produce en mí la fe y el amor por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que me llena de gozo, paz, paciencia y benignidad. Es el Espíritu Santo el que me conduce a toda verdad y a la oración. Es el que me da amor por las almas y el poder para predicar el Evangelio. Es el que me transforma a la imagen de Cristo Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? El Espíritu Santo puede ser una realidad en tu vida. El Espíritu Santo es personal y su obra en nosotros es personalizada. Trabaja de forma especial contigo y de forma especial conmigo. Porque Él te conoce en tu interior, en lo más profundo de tu corazón. Él sabe quién eres tú. Conoce tus debilidades y conoce tus fortalezas. Conoce de dónde vienes y a dónde vas. No hay nada oculto para el Espíritu Santo. Él sabe quién eres tú. Solo tienes que invitarlo a morar en ti. Entrégate hoy a Él. Deja que hoy Él comience una nueva realidad en tu vida. ¿Te entregarás en sus manos de amor hoy? ¿Le pedirás al Espíritu Santo que more en ti? ¿Hay alguien que quiera que el Espíritu Santo comience una nueva realidad en su vida hoy? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres ponerte en pie? ¿Quieres que oremos juntos? Entonces, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos, oh Padre, su santo y bendito nombre, Señor. Agradecemos, oh Padre, por la obra que usted realiza en nosotros, Señor. Agradecemos por el sacrificio de su Hijo amado Jesús y porque Él ha enviado a otro consolador, a otro igual que a Él, Señor, para que more en nosotros y transforme nuestras vidas. Señor, hoy nos ponemos en sus manos, pidiendo, oh Señor, que usted haga morada, que haga de nosotros su morada, para que a través de la sangre de Cristo Jesús seamos limpiados y a través de la obra del Santo Espíritu seamos transformados, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que ya usted nos ha limpiado. Y ahora, Dios, encomendados en sus manos, pedimos que su Santo Espíritu complete la obra que ha de hacer en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.